¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Campo Muñoz y soy estudiante del octavo semestre de la licenciatura en Informática Administrativa del Centro Universitario Guadalajara de México. El siguiente video es para la unidad de aprendizaje de instalaciones y seguridad informática impartida por la profesora Carmen Moreno Basurto. Bueno, pues comenzaremos por decir qué es un delito informático. Un delito informático es cualquier conducta ilegal, no ética y no autorizada que involucra el procesamiento automatizado de datos o la transmisión de estos. El delito informático implica actividades criminales que en primer momento los países han tratado de encuadrar en figuras típicas de carácter tradicional, tales como robos, hurtos, fraudes, falsificaciones, perjuicios, estafas, sabotaje, etcétera. Sin embargo, debe destacarse que el uso de las técnicas informáticas han creado nuevas posibilidades del uso indebido de las computadoras, lo que ha propiciado a su vez la necesidad de la regulación por parte del derecho. En materia internacional se considera que no existe una definición propia para el delito informático. Sin embargo, muchos han sido los esfuerzos de expertos que se han ocupado del tema, y aun cuando existe una definición aun cuando no existe una definición con carácter universal, se han formulado conceptos funcionales atendiendo a realidades nacionales concretas. Por ejemplo, cualquier acción ilegal que en una computadora es herramienta como objeto del delito. Cualquier incidente asociado con tecnología de cómputo en que una víctima sufre o puede sufrir pérdida y una intromisión intencional propiciando o pudiendo generar una ganancia. Delito electrónico, en un sentido amplio, es cualquier conducta criminal en que su realización se hace el uso de la tecnología electrónica, ya sea como método, medio o fin. En realidad existen muchos delitos informáticos que se llevan a cabo y que la gente no, por lo menos en México, ¿no?, que la gente no lo ve como un delito, sino que lo ven pues como algo normal, como algo cotidiano. No creen que es un ilícito. Por ejemplo, el hecho de descargar música o software sin licencia y andar buscando cómo craquearlo, la verdad es que es un delito informático, pero pues muchas de las gentes la verdad no lo toman como tal, ¿no? Otra de las preguntas es qué delitos informáticos están legislados en diversos países. Pues aquí en esta parte es cierto que en México los delitos informáticos constituyen una gran laguna en nuestras leyes penales, pues muchos de ellos no están contemplados en el Código Penal Federal, a diferencia de otros países que sí disponen de una legislación adecuada para enfrentarse con este tipo de delitos. La ONU también reconoce algunos delitos informáticos como los fraudes cometidos mediante la manipulación de computadoras, la manipulación de programas. Este delito consiste en modificar los programas existentes en sistemas de computadoras o en insertar nuevos programas que tienen conocimientos especializados en programación informática, la manipulación de datos de salida, el fraude efectuado por manipulación informática de los procesos de cómputo, falsificaciones informáticas, sabotaje informático, virus, gusanos, bombas lógicas o cronológicas, el acceso no autorizado a servicios o sistemas informáticos, piratas informáticos o hackers también están reconocidos por la ONU. Reproducción no autorizada de programas informáticos de protección legal, la cual trae una pérdida económica sustancial para los propietarios legítimos, lo que decíamos un poquito más arriba. O sea, pues cuando terminamos la primera pregunta, veíamos eso. Las legislaciones en otros países, por ejemplo Alemania, para hacer frente a la delincuencia relacionada con la informática
y con efectos a partir del 1 de agosto de 1986 se adoptó la segunda ley contra la criminalidad económica del 15 de mayo de 1986, en la que se contemplan los siguientes delitos: espionaje de datos, estafa informática, falsificación de datos probatorios, alteración de datos, sabotaje informático, utilización abusiva de cheques o tarjetas de crédito. Cabe mencionar que esta solución también fue adoptada en países escandinavos y en Australia. En Austria. La ley de reforma del Código Penal del 22 de diciembre de 1987, la cual contempla los siguientes delitos: destrucción de datos en el artículo 126. En este artículo se regulan no solo los datos personales, sino también los datos no personales y los programas. Está también el 148, que es estafa informática. En este artículo se sancionan aquellos que con dolo causen un perjuicio patrimonial a un tercero, influyendo en el resultado de una elaboración de datos automática a través de la confección del programa, por la introducción, cancelación o alteración de datos, o por actuar sobre el curso del procesamiento de los datos. En Estados Unidos cabe mencionar que la adopción de 1994 del Acta Federal de Abuso Computacional, que modificó al acta de fraude y abuso computacional en 1986, dicha acta define 2 niveles para el tratamiento de quienes crean virus, estableciendo para aquellos que intencionalmente causan un daño por la transmisión de un virus el castigo de hasta 10 años en prisión federal, más una multa para aquellos que solo transmiten de manera imprudencial. La sanción fluctúa entre una multa de 1 año de prisión y pues una sanción económica. En opinión de los legisladores estadounidenses, la nueva ley constituye un acercamiento más responsable al creciente problema de virus informáticos, específicamente no definiendo a los virus, sino descubriéndolos, el acto para dar cabida en un futuro a la nueva era de ataques tecnológicos a los sistemas informáticos en cualquier forma en que se realicen, diferenciando los niveles de los delitos de la nueva ley. Da lugar a que se contemplen que se debe entender como un acto delictivo. Es interesante también señalar que en el estado de California, en 1992, se adoptó la ley de delitos relacionados con la intimidad, que constituyen un objeto principal de esta ley de 1994. Por decir, en Francia dispone de disposiciones penales que están contempladas en sus numerales del 41 al 44. En Italia, pues es un país con importante tradición criminalística, nos encontramos tipificados en su código penal los siguientes delitos: acceso abusivo, abuso de la calidad del operador de sistemas, introducción de virus informáticos, fraude informático, intercepción abusiva, falsificación informática, espionaje informático, violencia sobre bienes informáticos, abuso de la detonación o difusión de códigos de acceso, o sea, difundir contraseñas, ¿no? Violación de correspondencia electrónica. También la República Portuguesa tiene contemplados los delitos informáticos dentro de sus códigos penales. Por ejemplo, hay muchos otros países que ya tienen dentro de sus códigos penales federales, pues ya ese tipo de delitos informáticos tipificados. ¿Qué otras amenazas o ataques informáticos conoces, físicos o lógicos? Pues hay programas maliciosos, fallos de programación, intrusos, podrían ser siniestros, un incendio, ¿no? Catástrofes naturales, fallos electrónicos o eléctricos, malware, phishing,
no sé, a lo mejor ataques de inyección de SQL o denegación de servicios DOS, por ejemplo, por mencionar algunos. La siguiente pregunta es, ¿qué delitos o amenazas o ataques informáticos han impactado al mundo recientemente en no mayor a 3 años? Híjole, es que aquí sí hay unos bien divertidos, ¿no? Por ejemplo, está Wikileaks en noviembre del 2010, Sony PlayStation Network en abril del 2011, está Dropbox en agosto del 2012, Target en diciembre del 2013, están las elecciones de los Estados Unidos en diciembre del 2015, está Uber en noviembre de 2017, Facebook en marzo del 2019, por decir, Twitter cayó frente a la ingeniería social en junio del 2020 y en segundos se publicaron mensajes de cuentas personales de personajes muy importantes, como en ese momento candidato a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, del expresidente Barack Obama, entre muchos otros famosos. El gobierno mexicano es un favorito de los hackers. A finales del 2019, un ataque de ransomware a petróleos mexicanos afectó el 5% de las operaciones de la empresa. Los hackers pedían $5 millones en bitcoins para no filtrar la información. Amenaza que cumplieron en el mes de febrero, liberando 6 gigabytes de información pues confidencial. Otra de las preguntas es: ¿qué papel juega la ingeniería social en la seguridad informática? La ingeniería social es un conjunto de técnicas que usan los cibercriminales para engañar a los usuarios incautos, para que les envíen sus datos confidenciales o infecten sus computadoras con malware o abran enlaces a sitios infectados. De los más clásicos son los correos con phishing. La forma más fácil de evitar la ingeniería social es comenzar a educar a los usuarios a no darle clic a enlaces sospechosos. La siguiente pregunta es: en México, ¿cómo se regulan estos delitos o amenazas informáticas? En México, en el Foro Federal, esto es en el Código Penal Federal, se han tipificado conductas que constituyen delitos informáticos. Lo mismo sucede en el Foro Común. Algunos códigos de entidades federativas tipifican ciertos delitos informáticos. Lo cierto es que se requiere de una homologación en la legislación mexicana tratándose de delitos informáticos, ya que, como se expone, no todos los delitos informáticos están previstos en el Código Penal Federal ni en los códigos penales que tipifican los mismos delitos informáticos. Algunos delitos tipificados en México, en los cuales se emplean los sistemas informáticos electrónicos e internet, computadoras y programas informáticos como medio o fin, se encuentran los que se encuentran dentro de este conjunto de los que ya están tipificados: es la revelación de secretos, el acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos, el acoso sexual, el engaño telefónico, la extorsión telefónica, falsificación de títulos, pornografía infantil, suplantación de identidad, entre otros. Hay algunos otros delitos cuya comisión se emplean tecnologías de la información y la comunicación. Son, por ejemplo, el delito de fraude, el de robo, el delito equiparado al fraude, entre otros. Algunos estados que han tipificado en sus códigos penales estas conductas son Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Veracruz. La siguiente pregunta: ¿qué medidas de seguridad nos recomiendan los expertos en seguridad informática? Bueno, pues que los controles de acceso a los datos sean más estrictos, realizar copias de seguridad, utilizar contraseñas seguras, proteger el correo electrónico, contratar un software integral de seguridad que contenga antivirus, antiespías, antimalware, utilizar software DLP, ya saben, de estos que supervisan que ningún usuario esté copiando o compartiendo información indebida, ¿no?
Podría hacer otro, trabajar en la nube, pues aquí nos protegen los sistemas de seguridad del proveedor, ¿no? Es también una cosa muy importante, trabajar en la nube, involucrar a toda la empresa a la seguridad informática, la monitorización continua y respuesta inmediata. Debemos de implantar en nuestra organización un sistema que permita monitorizar la gestión de datos y de detectar aquellos posibles fallos. O actuaciones incorrectas. El sistema de control permitirá actuar rápidamente para solventar cualquier incidencia y minimizar su repercusión. Llegamos a las conclusiones y la verdad es que este tema es muy importante para nosotros que nos vamos a dedicar a esto, conocer qué es un delito informático, porque pues a final de cuentas nosotros vamos a hacer algunos trabajos en los que tenemos que tener la certeza de que no estemos delinquiendo. Estos temas nos ponen muy en contexto de lo que debemos de hacer como informáticos. Por ahí hay un dicho que dice que no hagamos cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. Entonces, estar informado, estar en contexto de qué cosas pues se nos pueden llevar a la cárcel, pues les dejo aquí nada más las referencias y hasta aquí este video. La verdad me gustó bastante el tema, conocer algunos tipos de delitos informáticos y que están tipificados. Es decir, la introducción de un virus en Estados Unidos te puede llevar a la cárcel 10 años. Es algo, por solamente por error instalárselo, no sé, en alguna máquina de alguna empresa, pues 1 año y una multa. Entonces, pues hay que considerarlo. Les agradezco mucho, nos vemos la próxima y muchas gracias.